Bienvenidos, les saluda el pastor Israel Ramírez. Este es el servicio en línea del Centro Cristiano La Iglesia del Señor en San Antonio, Texas. Estamos a unos segundos de comenzar, estamos en nuestra serie Navidad, Luz que Resplandece. Pero antes quiero darte un saludo muy grande, primeramente a la familia LSC, saludos, mándame corazones. Y si tú eres parte de la familia LSC, te quiero pedir un favor. Pon en los comentarios, yo soy LSC. Un fuerte abrazo a toda la familia LSC. También le doy la bienvenida a todos nuestros amigos que quizá no vivan en San Antonio, pero nos acompañan semana a semana en nuestro servicio online. Muchas gracias, los sentimos como de la familia. Escríbenos en este momento en los comentarios de dónde te conectas. Y si tú estás conectado por primera o segunda vez con nosotros, queremos decirte que es un honor tenerte aquí. De verdad, eres un regalo de Dios para nuestra iglesia. En sí, queremos darte la bienvenida como te mereces. Tenemos un regalo para todos aquellos que están por primera o segunda vez con nosotros. Tenemos un hermoso libro digital que te ayudará a conocer más de Jesús. Y para darte este regalo, te queremos pedir un gran favor. Pudieras poner ahí en los comentarios, escribir el número 1, y al finalizar de este servicio, te haremos llegar a tu Messenger este precioso libro. Una vez más, todos sean bienvenidos. Les agradezco también a la familia LCC particularmente y amigos que han apoyado a este ministerio con sus donativos, diezmos y ofrendas. Gracias, porque hacen posible que sigamos llevando el mensaje del amor de Dios y sigamos capacitando a la iglesia a dar pasos a la voluntad del Señor. Una vez más, gracias a todos los dadores alegres. Que Dios les multiplique, les bendiga grandemente, les regrese lo que dan abundantemente. Les invitamos a seguir haciendo, a seguir siendo generosos y dando. Aquí a mi costado podrán ver las diferentes maneras en que lo pueden hacer. Recuerden, Dios ama al dador alegre, y cuando tú siembras en el reino de Dios, Dios promete que lo va a regresar multiplicado. Así que una vez más, sean todos bienvenidos. Preparen su corazón, porque en unos segundos comenzamos. La Navidad nos recuerda que podemos confiar en que en cada situación difícil que enfrentemos, Dios nos ayudará y nos ayudará a salir adelante. Hoy aprenderemos a celebrar en esperanza. En ti todo es posible, todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible, en ti los ojos se abren, cadenas se rompen, ahora vivo por fe. Nada es imposible. No voy a
ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. En ti todo es posible. Todo lo puedo por la fuerza que me das. Nada es imposible. En ti los ojos se abren, cadenas se rompen. Ahora vivo por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Creo en ti, creo en ti. Creo en ti, creo en ti, Jesús. Bienvenido, te saluda Pax Ox, aquí hoy con el tema celebrar en esperanza. Hablar de esperanza, esto conlleva un contexto totalmente adverso, contrario, donde parece que no hay más fe, donde parece que todo va a ser muy difícil que se logre y más un bienestar. Y por citarte un ejemplo, me gustaría citarte el nacimiento de Jesús. El nacimiento de Jesús se da en un contexto muy difícil para los pobladores de Judea, región donde nacería el Mesías. Judea era un territorio ocupado por los romanos y los judíos tenían que pagar grandes impuestos porque estaban bajo el yugo romano. ¿Ok? Entonces, de alguna manera ellos no eran libres y se les asignaban aún a sus gobernantes. Uno de ellos fue Pilato, dice que fue procurador romano y que también estaba otro llamado Agripa, ¿cierto? Entonces, miren, a ellos se les describe, cuando tú vas a las narrativas de sus perfiles, a sus narrativas de su manera de gobernar, a Pilato lo describen como alguien inflexible, de carácter arbitrario y era despiadado. Se le acusa de que era una persona muy banal y por tanto pues había robos, ultrajes, había amenazas y había ejecuciones sin previo juicio. Se le atribuía mucha crueldad, de mucho salvajismo y que era incesante. Y una de las cosas que no lo deja ver pues simplemente es la sanguinaria cruz donde fue crucificado Jesús. Entonces nosotros vemos cómo ellos estaban habituados a estos, incluso los soldados romanos dejan ver su brutalidad, su salvajismo. ¿Okay? Eran despiadados, desalmados, sanguinarios. Y la economía de la época también para los judíos era muy difícil. Solo algunos pocos de ellos podían sustentar alguna poca riqueza. Los más pues eran jornaleros que trabajaban de sol a sol y pues obviamente su pago era poco. Incluso muchos de ellos eran esclavos, eran mendigos e incluso algunos de los escribas simplemente vivían de lo que las ofrendas del pueblo les daban. Y la clase media era casi nula, estaba compuesta por algunos comerciantes y artesanos. Así es que también en ese contexto, en la época de Jesús, la mujer tenía muy poca dignidad. Era considerada como algo inferior, obviamente en comparación al varón, pues obviamente tenía menos ventajas que el hombre. De tal manera que había una expresión denigrante que decía y se repetía constantemente: mujeres y esclavos y niños podían desconsiderárseles paganos. Las mujeres jóvenes eran parte del patrimonio familiar, conocidas como los dotes, que deberían pagar los pretendientes y en donde el papá decidía con quién y cuándo se podía casar. Así es que en este contexto venía Jesús, el nacimiento de Jesús. Un contexto oscuro, lleno de dificultad, lleno de pobreza, lleno de opresión, de dificultades económicas y familiares. Un contexto donde la gente no solo se sentía mal, pero se sentía sin libertad. No solo política, pero incluso en lo espiritual había una esclavitud y una opresión a todos los niveles. Y hoy en día no es algo diferente a lo que tú y yo vivimos. Al llegar en esta temporada, al llegar en esta época navideña, nosotros somos testigos de que en muchos lugares hay tensión económica. Mucha gente quisiera reunirse con su familia, pero muchas veces se les es complejo por toda la problemática que implica, por las distancias que tiene o por las dificultades familiares propias que tiene. Y ya no digamos por la situación de pandemia que se está viviendo, cosas que complican mucho las cosas. Y quizás solo el hecho de sentirse solo porque no hay con quién pasar la Navidad. Y muchos de lo que están viendo, así lo están viviendo.
No hay gente, no hay familia a su lado. Quizás la nostalgia del pasado, pues nuestro presente es oscuro y nos deprime pensar que nuestro futuro no será mejor. Y nosotros vemos que hay situaciones políticas y sociales que están complicando mucho nuestras vidas, mucho nuestro porvenir, mucho nuestro futuro. Muchas veces así llegamos a esta temporada de Navidad, un contexto oscuro, difícil, complejo, y que nosotros lo estamos viviendo. ¿Muy bien? Entonces, es algo que el día de hoy queremos compartirte, cómo en medio de esto que tú puedes estar viviendo, podemos celebrar con esperanza. ¿Ok? Déjame decirte esto. Dios, aproximadamente 700 años, antes del nacimiento de Jesús, hace una promesa para los que se encontraban en una situación oscura, una promesa que traería esperanza, una esperanza que en el pasado trajo bendición y que todavía hoy sigue impactando nuestras vidas. ¿Cuál es esa promesa? ¿Qué prometió Dios? Me gustaría que tú y yo lo descubriéramos en Isaías 9, del 1 al 7. Nota lo que dice Isaías. Mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia, tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí. Pues al fin llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los gentiles. Esta promesa mesiánica, esta promesa de que vendría Jesucristo, habla específicamente del nacimiento de Jesús. Y es maravilloso porque empieza con una declaración fortaleciendo nuestra fe. Y es esta: no habrá siempre oscuridad para el que ahora está en angustia. Me gustaría que lo escribieras ahí en los comentarios. No habrá siempre oscuridad para el que está ahora en angustia. Escríbelo ahí en los comentarios porque esta es una promesa maravillosa. Jesús nació en Belén, pero fue criado en la región de Galilea, en la ciudad de Nazaret. ¿Ok? Y nosotros estamos viendo ahí, dice, esto no será solo para los que están aquí, sino para los que están cruzando el Jordán, a los de Galilea, a los gentiles. Así es que esto nos deja una gran enseñanza. La promesa no es solamente para los que se sienten cerca de Dios, pero para los gentiles, es decir, para aquellos que se consideraban que estaban lejos de Dios. ¿Te has sentido lejos de Dios? Pues hay una promesa de esperanza para ti. Si Dios da esperanza, aquel que no le busca, cuanto más estará y sacará adelante a aquel que ha puesto en su corazón hacer la voluntad del Señor. Y el versículo 2 dice de la siguiente manera: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Andar en tinieblas puede implicar muchas cosas, pero una de ellas es caminar sin el entendimiento de Dios. Caminar sin dirección o sin saber qué decisión tomar. Caminar así, sin saber qué decisión tomar, sin saber dónde está la puerta, la entrada, puede implicar varias cosas. Puede implicar que nos sentimos perdidos, sin saber qué dirección tomar. Caminar en oscuridad es creer más en las circunstancias que estás viviendo, en lo que el diablo te está diciendo, que en lo que Dios nos prometió. ¿Te has sentido así? Cuando caminas en oscuridad por cierto tiempo o un periodo prolongado, escucha, empiezas a vivir con el temor de las sombras de muerte. Esto puede implicar que has perdido totalmente la esperanza. Un sentir de ansiedad y angustia porque no estás viendo la luz, porque no estás viendo la salida, porque no hay respuestas, porque no sabes qué hacer. Hasta podrías llegar a expresar: todo está perdido. Mi futuro es incierto, es malo. En ocasiones es tan densa la oscuridad, incluso escucha, que llega la idea que sería mejor partir, que sería mejor morir, e incluso podrías decirle a Dios: Dios, mejor ya llévame contigo.
Pero Dios dio la promesa. Cuando andes en tinieblas, verás gran luz. Cuando mores en tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre ti. Alguien tiene que decir amén a esta promesa. Así es que Dios quiere hoy que te diga que esa situación que te había causado desesperanza, escúchame, es tiempo que desaparezca con su luz. Esa situación donde no sabes qué decidir y no hallabas respuestas, hoy se disipa con la luz de Jesús y su verdad. Que esa situación que te ha causado angustia y temor, hoy desaparece con su luz y con su presencia. Esto es lo que Dios ha puesto en mi corazón y creo que es un mensaje para ti. Así es que si tú hoy lo estás recibiendo, di amén, escríbelo ahí en los comentarios. Este es un tiempo donde Dios envía su luz, donde Dios envía su verdad, donde su Espíritu Santo está manifestándose en esa situación de oscuridad. ¿Por qué? Porque la promesa del Señor, que es que donde hay oscuridad, Dios enviará su luz. Escríbelo en los comentarios y mientras los escribes, escríbelo con fe. Donde hay oscuridad, Dios enviará su luz. Jesús fue enviado a donde estaban las tinieblas. Mira cómo lo expresa este versículo. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Juan 1:9. Estas son las palabras y las promesas de luz que Dios te hace y que el nacimiento de Jesús te trajo a ti, me trajo a mí, nos trajo a todos. Estas son, escucha, las promesas. La luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y ahora quiero anunciarte estas promesas, pero a manera particular. Lo que es imposible para ti es posible para mí, dice el Señor. Estaré contigo todos los días hasta el fin. Mateo 28:20. Mi paz te dejo, mi paz te doy. No se turbe tu corazón ni tenga miedo, dice Juan 14:27. No te dejaré que te pierdas. Yo no te acuso. Ve, no peques más. Juan 8:11. No vine a los sanos, vine a los enfermos. Lucas 5. Si te perdieras, iría por ti hasta traerte en mis brazos. Mateo 18. Tú me pediste caminar sobre el agua. Sigue mi voz, no la tormenta. Y si te hundes, te extenderé mi mano y no te dejaré ahogarte. Mateo 14. No temas. Juan 14. El no tener no te hace menos. Yo nací en un establo. Lucas 2. Cuando sufras, yo te consuelo. Mateo 2. No digas que no te alcanza. Recuerda que con pocos peces, con pocos panes, alimento a multitudes. Mateo 14. Por cargar tu pecado, mi Padre me abandonó para que yo nunca te deje. Mateo 27. Te amé, te amo y te amaré. En mí estás seguro. Juan 13. No vine a condenarte, vine a salvarte. Juan 3:16. El nacimiento de Jesús nos trae esperanza, nos trae paz, nos trae luz en medio de la oscuridad. Y hoy quiero dirigirme a ti que quizás estás viendo esto por primera vez, o que tú no te has sentido seguro y convencido del perdón de Jesucristo. Tú acabas de escuchar, Él no vino a condenarte, Él vino a salvarte. ¿Y sabes por qué Él no viene a condenarte? Porque en realidad lo que nos condena a ti y a mí es cuando nosotros infraccionamos, cuando nosotros faltamos a la ley de Dios. Y la ley de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todos hemos pecado. No hay nadie que haya cumplido totalmente a cabalidad la ley de Dios. Y por eso Jesús viene y dice, yo vengo a salvarte, no a condenarte. Así es que si tú estás escuchando esto por primera vez,
Este es el mensaje de Dios para ti. A eso vino Jesús, a perdonarnos. Y si hoy tú quieres su perdón porque has entendido que necesitas que alguien te perdone de tus pecados y sus consecuencias, este es un buen momento como para decirle: Jesús, yo quiero entregarte mi vida. Y si tú lo quieres hacer ahí donde estás, haz esta oración conmigo, dirigido a Él, y dile de tu mente y corazón y tus palabras: Señor Jesús, perdona mis pecados. Tú viniste para perdonarme y hoy lo quiero, hoy lo deseo, hoy quiero que me perdones. Confieso que has perdonado mis pecados a través de tu sacrificio. Te entrego mi vida. Dame tu salvación y vida eterna. En el nombre de Jesús. Te felicito si has hecho esta oración. Ha sido lo mejor. Él quiere perdonarte. Él quiere ayudarte. Él quiere dirigirte a su plan y su propósito. Y si tú hiciste esta oración, entonces escribe uno ahí en los comentarios. Y quiero llegar a este punto. Las promesas del nacimiento de Jesús dicen lo siguiente. Retomemos Isaías 9:13. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Déjame decirte que esta promesa se la dio a Abraham y se la cumplió. Dios cumple lo que promete. En este año vimos cumplida esta promesa en parejas que no podían embarazarse, que médicamente era imposible o de un alto riesgo incluso de muerte. Y déjame decirte que hoy nos alegramos de ver a esos hijos entre nosotros. Dice que se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. ¿Esto qué significa? Que Dios nos promete buen fruto. Así es que Dios quiere que te diga que muchos de ustedes cosecharán su fidelidad a Dios, su servicio a Dios, su dedicación. Será retribuida en su hogar, en sus hijos. Dios compensará las oraciones que de continuo presentas ante Él. Cuando estaba platicando con el Señor al respecto, Él me dejaba sentir que muchos de nosotros empezaremos a cosechar esas oraciones, esas intercesiones y esos clamores que hemos tenido delante de Él. En específico me dejaba saber como que muchos de los que han estado clamando por la presencia y manifestación del Espíritu Santo, empezarán a acontecer muchas cosas porque Él ha escuchado, Él ha atendido, y a través de Jesús es que vienen esas promesas. Porque Jesús dijo: y no los voy a dejar huérfanos, sino les enviaré al Espíritu de Dios para que esté con ustedes. Y ese es el anhelo y el deseo, y Dios empezará a revelarse, a manifestarse, a mostrarlo de manera tangible, de manera palpable, de manera vista, audible, de tal manera que estas oraciones traerán su fruto. Y también dice que Dios nos promete victoria en nuestras luchas. Así es que todo lo que tú estás viviendo en una lucha, espera la victoria porque Él nos la dará. Y el versículo 4 dice: porque tú quebraste su pesado yugo y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados pasto del fuego. Dios nos promete que vencerá a nuestros enemigos. Y hoy es el tiempo de que todo yugo de opresión, de adicción que pudiera haber en tu vida se rompa. Todo hábito pecaminoso que te ataba se rompe por su poder, por su promesa. Y toda falta de perdón en tu vida no será más, porque recibe sus fuerzas para perdonar y perdonarte. Dios quebrará el yugo de la enfermedad y dolencia. Dios promete vencer a la muerte. Escúchame. Dice que Él va a vencer a nuestros enemigos. Y uno de los enemigos que Él venció es a la muerte. Porque de repente uno puede decir, bueno, o sea, aquí me estás hablando de esperanza, de que no importa los momentos difíciles que enfrentemos, que Él nos ayudará y nos sacará adelante. Pero a lo mejor de repente viene esta pregunta, este cuestionamiento, esta duda de, bueno, es que yo puse mi esperanza en Dios porque vi que mi ser querido estaba afectado por una dolencia, por una enfermedad, y hoy partió y hoy murió. Entonces, explícame, porque yo tenía esperanza de que Dios hiciera el milagro, hiciera la sanidad. De tal manera que entonces, ¿cómo me dices que Él tenga mi esperanza en Él? Yo tengo que enseñarte algo. Tengo que enseñarte que Dios aún
venció a la muerte. Y que tú y yo y toda persona llegará el momento en que morirá. Y una de las lecciones que yo aprendí en la vida es a través del testimonio de un joven que tuvo cáncer. Era un niñito, era entre edad de 10, 12 años. Era un adolescente y partió con el Señor. Y cuando yo me senté con su familia a platicar al respecto, los dos eran personas que amaban al Señor. Incluso ella era parte del grupo de intercesores de su iglesia. Y entonces ellos clamaban, ellos intercedían, ellos ayunaran para que Dios sanara a su hijo. Y de repente pues sucedía que si tú lo plasmabas en una gráfica, de repente había momentos de esperanza de Dios va a sanar al niño, y de repente venía otra vez una recaída. Y así fue una temporada de su vida como de picos. Entonces había esperanza, después parecía que se iba la esperanza y se iba, venía la esperanza y se iba. Y llegó el momento en que el niño recayó muy fuerte, que tuvo que quedarse en su casa, así, ni siquiera tuvo que ir al hospital, porque los doctores le decían, sabes que esto ya se terminó. Creemos que si ha de partir, que parte en tu casa con sus seres queridos. Y entonces el papá se lo lleva al cuarto, y en el cuarto veía a su hijo, ¿verdad? Que estaba en esa lucha de vida o de muerte. Y entonces él me platica el papá que cuando eso veía, entonces él se hincaba delante de la cama de su hijo y lloraba y clamaba y le preguntaba a Dios por qué. ¿Por qué el niño? ¿Y por qué no escuchaba sus oraciones y sus respuestas? Y clamaba, y entonces de repente el papá entró en una desesperación, no tenía esperanza, en una angustia, en ese dolor que los padres tenemos cuando vemos sufrir a nuestros hijos. Y en ese momento el hijo, escúchame bien, el hijo al escuchar a su padre se levanta y le dice esto a su papá. Papá, no permitas que esa mentira que está poniendo el diablo en tu mente te domine. Tú no te preocupes por lo que está pasando en mi cuerpo, porque yo sé a quién voy. Y Jesús me está esperando con sus brazos abiertos. Así es que, papá, no permitas ese engaño, porque yo al partir voy a pasar a estar en los brazos de Jesús. Qué maravilloso, ¿no? Quizá a lo mejor tú puedes decir, bueno, ¿por qué tengo que tener esperanza si en estas situaciones de pandemia un ser querido, un amigo, alguien que yo apreciaba y valoraba mucho partió con el Señor? Y déjame decirte que tienes que tener esperanza, porque si esa persona murió en Cristo, la palabra de Dios dice que el que está en Cristo, escúchame, aunque esté muerto, vivirá. La palabra de Dios dice que el que esté muerto resucitará. Eso es lo que enseña Pablo. Pablo dice que los que resucitarán primero fueron los que estuvieron en Cristo. Por eso Pablo tiene que enseñar y decir esto, que cuando alguien esté en Cristo, la muerte no puede afectarnos, porque Pablo dice que Jesús vino a vencer a la muerte y nos ha dado la vida eterna. Por eso termina diciendo en Corintios 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está tu afectación? ¿Dónde está tu dolor? No puedes adolecernos, no puedes lastimarnos, porque Jesús nos dio vida y vida eterna. Y por eso termina diciendo, ¿y dónde está sepulcro, oh tu victoria? Porque no creas que los que están en Cristo terminan sepultados y se acabó su vida, se acabó su esperanza. No, nuestra esperanza es que en la segunda venida de Jesús nosotros resucitaremos con un cuerpo glorioso y un cuerpo maravilloso. Así es que déjame decirte que si tú perdiste un ser querido, pero ese ser querido está en Cristo, Él está libre de dolencias, libre de enfermedades, libre de llantos, libre de dolor, está en la presencia de Dios. Por eso tú y yo aún podemos tener esperanza en la partida de un ser querido. Y termina diciendo esto el versículo 6. Porque un niño nos es nacido. Ahí está la promesa. Hijo nos es dado. Y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Así es que Dios nos promete que en la Navidad Él trajo al admirable, Él trajo a nuestro consejero, Él trajo a nuestro Dios todopoderoso y al eterno Dios que nos dará paz, y que Él
estaría con nosotros. ¿Cuántos dicen aleluya? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Puedes poner en los comentarios aleluya. Así es que el nacimiento de Jesús nos enseña que no importa cuál sea tu circunstancia actual, en Cristo hay esperanza. Así es que no importa qué tan densa sea la oscuridad, la luz de Cristo vendrá a tu vida como el Padre ha prometido y ha cumplido. Así es que en esta época navideña quiero que hagas algo. Cada vez que veas una escena del nacimiento de Jesús, porque van a venir esos programas, van a venir esas películas, cuando lo veas entonces di, sí, tengo esperanza. Dios envía su salvación, no caminaré en oscuridad, y date la oportunidad de celebrar. Cada vez que escuches una canción navideña, puedes decir esto, sí, tengo esperanza, Dios envía su salvación, no caminaré en oscuridad, y date la oportunidad de celebrar. Cuando te sientas con tu familia, cuando te sientas con tus amigos a celebrar en la mesa, cuando estés comiendo, puedes decir, claro que sí, tengo esperanza, Dios enviará su salvación, no caminaré en oscuridad, y celebra. Y tú, si así sucede, cada vez que te sientas solo, di, si tengo esperanza, Dios envía su salvación, no caminaré en oscuridad. Así es que te animo que hagamos de esta temporada navideña una época de esperanza, con la certeza que Dios es fiel, con la certeza de que cuando ande en tinieblas, veré gran luz. Cuando more en la tierra de sombra de muerte, luz resplandecerá sobre mí. Nunca te olvides. Sí, tengo esperanza. Dios envía su salvación. No caminaré en oscuridad. ¿Puedes escribirlo en los comentarios? Escríbelo, por favor. Así es que te saluda Pax Ox. Te bendigo. Que el Señor te guarde. Que el Señor te proteja. Dios contigo. Comparte este video. Nos vemos la siguiente semana. Que Dios te bendiga.